Bueno, estamos en una nueva entrevista del ciclo de descentralización municipal. En este caso estamos con el doctor Felipe Teles. Vamos a hacerle preguntas sobre el caso de Portugal. Bien, vamos a ver. Bueno, ¿podría presentar el panorama de los gobiernos locales y los problemas de los gobiernos locales en su país? Sí, claro. Empiezo con un saludo muy especial a los amigos de Findel, a doctor Daniel Cravacuore. Gracias por esta oportunidad de hablar de gobernación local en Portugal. Y claro, les pido que acepten mi portuñol. Bien, sobre los gobiernos locales en Portugal. Necesitaríamos de un seminario longo y no de una entrevista, pero intentando hacerlo hay que empezar por percibir su historia, su construcción colectiva como institución. Y las primeras elecciones locales democráticas mediadas por partidos políticos ocurrieron en diciembre de 1976. Después casi medio siglo de dictadura con los alcaldes, llamamos presidentes de Cámara, designados por el gobierno central. Al final de la década de 70, Portugal seguía siendo un país altamente centralizado. Con su nueva constitución en 76 se reconoció a los municipios como entidades autónomas, elegidas democráticamente, aunque sin competencias administrativas o financieras sustanciales, con los poderes políticos y administrativos fuertemente concentrados y centralizados. De hecho, aún hoy en día, los empleos a la administración local en Portugal, a pesar de un crecimiento alrededor de 12% en este siglo, solo representan el 18% de la administración pública total. En Portugal, el principio de la autonomía local está consagrado en la Constitución, establece que el Estado portugués es unitario y respecta su principio de organización y de funcionamiento, la autonomía de las autoridades locales y la descentralización democrática de la gestión pública. Esta democracia subnacional en Portugal se compone así de autoridades locales, los municipios, y algunas unidades submunicipales históricas, las freguesías, y de dos regiones autónomas en los archipiélagos. Portugal es así desde el punto de vista constitucional un Estado descentralizado, organizado bajo los principios de subsidiariedad, de autonomía de gobiernos locales y de descentralización de administración pública. Sin embargo, es un Estado altamente centralizado, con una estructura de autogobierno subnacional organizada solamente en lo nivel municipal, en los cuales el nivel regional y en el territorio continental aún no se ha implementado. Más que los límites legales a la autonomía, la complejidad normativa y el cambio organizacional típico, los gobiernos locales en Portugal enfrentan otro desafío, su diversidad. No que eso constituya un problema en sí mismo, pero como no hay correspondiente diversidad de modelos de gobernación, no es fácil promover respuestas de políticas públicas muy diferenciadas y adaptadas a las poblaciones. En contrapartida, ese movimiento de escala superior, las limitaciones de gobernabilidad local en Portugal están también empujando hacia adelante los municipios para una administración también ella más descentralizada. Ahí la gobernanza multinivel, en red, con los mecanismos de representación tradicional con cambios, en busca de servicios más eficaces, son los retos contemporáneos de la gobernación local, también en Portugal. En resumen, y para responder a esta primera pregunta, diría que hay 4 grandes retos. En primer lugar, la gobernabilidad local incluye un complejo conjunto de acuerdos de política pública y respuestas a la vida local de organizaciones públicas y también de instituciones del sector privado, que muchas veces van más allá de las fronteras locales. Esto establece el primer desafío de gobernabilidad, que es el control sobre una red cada vez más compleja a nivel local. El segundo es la proximidad entre el elegido y el elector, lo que abarca también preguntas sobre responsabilidad, representación, accountability.
Y diré que el tercer reto, desafío es en la fragmentación de las organizaciones. Hay una multitud de organizaciones de gestión y control de los diferentes aspectos de la vida pública local, cada uno con diferentes escalas y territorios superpuestos de operación. La administración desconcentrada del Estado ni siempre respecta la misma estructura territorial en diferentes dominios de política y la coherencia con los municipios, las comunidades intermunicipales y otras formas de agregación supramunicipal no existe de forma clara. Hemos también asistido al crecimiento de las redes de gobernanza, de acuerdo con las actividades espaciales y funcionales que se extienden más allá de las fronteras, de los municipios, y eso requiere nuevas competencias, nuevas formas de gobernación, de gestión. Así, por fin, la gestión de algunos servicios está basada en niveles más locales, por ejemplo, barrios, mientras que otros servicios tienen una respuesta más centralizada a nivel regional o nacional. Entonces, el cuarto reto sería así la multiterritorialización de la gobernación local. Si a estos retos añadimos los anteriores, diversidad socioeconómica y demográfica, sin correspondiente diversidad de modelo de gobernación, también la subfinanciación cuando miramos sus competencias, una limitada capacidad organizacional y un contexto, un entorno centralizador, creo que tendréis una perspectiva más completa de lo entorno y los problemas de la gobernación hoy en día en Portugal. Bien, un segundo punto en relación a estos problemas y demás es si ha habido cambios recientes en las leyes que regulan la vida municipal en Portugal. Sí, bien. El gobierno local en Portugal está cambiando, no solo debido a las mismas razones comunes a los países de la Europa Occidental, sino también y principalmente como consecuencia de una reestructuración de la distribución de competencias en los diferentes niveles de gobierno, de la ya anunciada estrategia de nuevas competencias futuras. En la historia reciente, el fortalecimiento de los gobiernos locales ha sido un problema importante desde el establecimiento de la democracia. Leyes más recientes presentan la transferencia de nuevas competencias a los municipios, sobre todo en equipamiento social, educación, solidaridad social, cuidados de salud, administración interna, seguridad, urbanización. Bien, sin embargo, el cumplimiento de la descentralización y el refuerzo de las competencias de los gobiernos locales todavía dependen de un cambio profundo en su marco financiero y desde su punto de vista su real autonomía. Esa delegación de nuevas competencias a los gobiernos locales incluye la oportunidad de organizar también y desarrollar sus intereses en una perspectiva supramunicipal con economías de escala. Su objetivo es proporcionar un servicio público de acuerdo con las crecientes demandas de las comunidades locales con los costos más bajos. Y también para hacer frente a un entorno cada vez más complejo, como con temas de ambiente, sustentabilidad, smart regions, la pandemia, dejando al mismo tiempo el dominio de políticas públicas del gobierno local intacto. Pero importa decir que este contexto de transformación de que estaba empezando a hablar, esa transformación ha sido más significativa. Con la crisis a que llegamos en 2011, nos obligó a tener que recurrir a un préstamo que vino condicionado por un programa de ajuste muy difícil que lo definió la Troika. Y las condiciones eran muy duras y apuntaban también para los gobiernos locales, en esencia, a reducir el déficit público que había llevado al endeudamiento y que dejó el país sin capacidad de mover su economía. La necesidad nos obligó a respetar estrictamente el programa y este ha sido después la transición a la democracia, el segundo momento más transformador de la gobernación local en Portugal. La creación, por ejemplo, de las comunidades intermunicipales y las áreas metropolitanas en su configuración normativa actual, que ha habido experiencias anteriores, resultan de la crisis. Han introducido ese nuevo casi nivel real de gobernación, que es la supramunicipal, o si quieres la subregional, con unas competencias limitadas, pero siempre con libertad de los municipios que las constituyen, de transferir más competencias
Estas comunidades tienen un papel muy importante en términos de estrategia territorial común, de inversión a partir de la financiación europea. Yo diría que el tercer marco, primero la democracia, el segundo, con la crisis, la creación de estas estructuras supramunicipales, el tercer marco será, creemos, aunque mucho ha cambiado con la pandemia, creemos será 2021, con un conjunto de competencias nuevas, nuevas leyes a transferir para los municipios y comunidades. Al mismo tiempo, importará discutir también, y eso es podremos hablar más tarde, la regionalización del territorio continental. Bien. Una tercera pregunta es si existe una tendencia hacia una profundización de la descentralización o, por el contrario, hacia una recentralización. ¿Y qué elementos indiciarios encuentra usted para afirmarlo? Sí, esa es una muy buena pregunta. Efectivamente, como intenté explicar, aunque las autoridades locales han ganado muchas competencias en los últimos años, en los últimos 46 años de democracia local, sus instrumentos financieros y su capacidad no son significativos y han cambiado poco. Uno de los indicadores más comunes, podemos usarlo, utilizado por los organismos internacionales para comparar este tema de centralización o descentralización entre varios países, es la identificación de la parte del gasto público como porcentaje del PIB, que se lleva a cabo por los diferentes niveles de gobierno, que corresponde en el caso portugués, la cifra más reciente calculada en 2019 es 5,6% de gasto a nivel local, con una media de países de la Unión Europea de más de 15%. Otro indicador es el porcentaje del gasto público nacional a nivel local, no del PIB, pero del gasto público nacional. Y la cifra para los gobiernos locales en Portugal es cerca de 12%. La misma cifra media para la Unión Europea es de 33,4%, siendo también responsable alrededor del 50% de la inversión pública. Los municipios en Portugal es importante, sin embargo, subrayar es que esto se debe en gran medida a la aplicación de financiación europea, de fondos europeos. Portugal experimentó en el casi 85% de su inversión pública directa financiada por fondos de cohesión, de fondos europeos en el periodo de 2015 a 2018, según los datos más recientes. Este desequilibrio entre el papel de agente responsable de la mitad de la inversión pública directa y la baja capacidad en términos de gasto público refleja una forma particularmente compleja de centralización en Portugal y ya revela un grave problema de capacidad institucional, organizativa y, en última mirada, de gobernanza. Con financiación europea, los municipios son meros ejecutores. Sin financiación son insignificantes desde el gasto público. La posición arcaica ocupada por Portugal en todos los índices de descentralización en comparación con otros países no ha fluctuado significativamente en las décadas de la democracia, aunque la lista de competencias y responsabilidades de los municipios han ido en aumento. Las reformas parciales y puntuales han sido muy menores a este respecto y no han seguido el ritmo de la tendencia europea, ni siquiera de los países que han más recientemente introducido la autonomía local en sus constituciones después de décadas de regímenes antidemocráticos. Si tenemos en cuenta los indicadores de gastos mencionados, de que hablé, solo encontramos países comparables como Grecia, Malta, Chipre, Hungría, Bulgaria. Otras realidades europeas. La sólida presencia de la administración central en Portugal en la prestación de servicios también se refleja en la responsabilidad asignadas a los municipios. En particular, en los años 2011 y 2013 de que hablamos, la demanda para hacer frente a estos retos se aceleró por el acuerdo del rescate del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea, la Troika. Sin embargo, los déficits presupuestarios significativos y la deuda de más de 2/3 de los municipios viabilizaron la aprobación pública, la aclamación pública y política de las severas medidas acordadas con esas instituciones. Estas incluyeron cosas como la necesidad de una importante reforma de la administración local,
con límites impuestos de contratación, regulación del número de trabajadores administrativos y reducción de las transferencias desde la Hacienda Nacional. Claro que esos son señales de recentralización durante el periodo de la crisis. Pero hay también señales contrarios de esa anunciada descentralización hasta 2021. Así, en los gobiernos locales hay una tendencia general hacia un aumento sostenido de competencias, pero no de recursos. Y un poco se abordó el tema, pero para profundizar en esta última pregunta, queríamos saber si actualmente hay debate o discusión política sobre el tema municipal, si el tema está presente en la agenda pública y en qué actores participan de ese debate. Sí, la búsqueda de una nueva dirección para el gobierno local en Portugal es siempre un reto, ¿no? Como intenté de contar, un proceso de reforma no puede disociarse de los cambios necesarios en los modelos de gobernación. Pero no hay una voluntad clara de los alcaldes ni de la asociación de municipios de proseguir con cambios profundos sin una discusión más amplia sobre los presupuestos municipales, sus fuentes financieras, competencias, autonomía. El debate del año pasado, 2019, con la creación de y ese es un actor importante, con la creación de una comisión parlamentar independiente para tratar el tema de la descentralización, claramente en la agenda gubernamental del último gobierno, pero sin un debate alargado, ha generado un documento extenso pero de contenido altamente centrado en temas de regiones y no en la descentralización para los municipios. Y al fin, un documento que se ha quedado cerrado en el Parlamento y creo que se ha olvidado por la opinión pública. Ese problema de gobernación de escala, de gobernación multinivel, es así uno de los temas más importantes y las regiones son importantes como tema de debate, de descentralización, pero sin gran debate público no será posible de implementar. El gobierno local portugués posee la particularidad de tener una historia secular y de corresponder a identidades locales muy enraizadas. Sin embargo, su modelo institucional de gobernación origina la creación de dos tipos de centralismo. Una administración nacional de tradición napoleónica muy centralizadora y una estructura local centrada en el líder de la burocracia político-administrativa, con un poder totalmente concentrado en el presidente de Cámara, el alcalde. Así se reduce la importancia y el valor de los municipios, de los órganos deliberativos locales y en particular de los ciudadanos. Otro tema relevante de debate. Por otra parte, no siempre está claro el vínculo y la articulación entre instituciones municipales, la administración desconcentrada del Estado. Además de este problema de capacidad que está en la agenda pública, que puede traducirse en recursos humanos, financieros, de gobernación, en ámbitos de política pública en los que otros países han avanzado más en el reparto de responsabilidades con los niveles subnacionales, Portugal sigue significativamente alejado de las prácticas europeas. Más capacidad adecuada a las competencias que ya tiene y más responsabilidad con la necesaria descentralización en diversos ámbitos de política son condiciones inseparables. El beneficio potencial de la descentralización sigue infrautilizado y como intenté explicar, el debate de 2019 se ha quedado cerrado en el Parlamento. Así queda claro que con los cambios significativos en el contexto de la administración local contemporánea, una reforma no puede ser separada de la revisión e innovación de los modelos institucionales a nivel local. Esto es muy claro. Y un gobierno local democrático relativamente joven en Portugal, con 40 años, pero que mantiene en esencia las mismas características institucionales del que fue diseñado hace más de 40 años. Es un tema muy pertinente en la agenda hoy. Bueno, muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Ahora esperamos